Hola, para los que no me conocen, soy Margarita Aguayo, profesora de inglés. Hoy día los voy a invitar para que conozcamos un poco de lo que es el Flipped Classroom. Voy a comenzar un poco con algo de teoría y el próximo miércoles los espero junto a mis colegas y amigos Mario y Raquel para trabajar un poco más de lo práctico. Bueno, voy a abordar 5 temas relacionados con el Flip. Primero, ¿qué es el Flipped Classroom? Los orígenes del Flipped Classroom, fundamentos teóricos que dan en soporte a este nuevo modelo pedagógico, los 4 pilares del Flipped Classroom y algunos componentes fundamentales si deseamos planificar una clase Flip. ¿Qué es el Flipped Classroom? Si traducimos literalmente la palabra Flip, quiere decir una clase invertida. Esto que quiere decir en la práctica es cambiar los procesos que tradicionalmente realizamos en la sala de clase, como es por ejemplo la teoría, la explicación, la cátedra, para que los alumnos la adquieran en sus casas. Por lo tanto, el tiempo que pasamos en el aula se emplea en potenciar otro tipo de procesos, como por ejemplo la práctica de los conocimientos con la guía del profesor. ¿Qué sucede con la exposición del profesor?, nos preguntaremos. Bueno, se sustituye por una serie de materiales en línea, que pueden ser videos, lecturas u otros, seleccionados o creados por el profesor y que el alumno lo puede visualizar las veces que quiera en el entorno de su hogar. Si comparamos un poco qué es lo que sucede en términos del tiempo de una clase de enseñanza tradicional versus un Flipped Classroom, podemos ver que la mayor parte del tiempo la realizamos en la transmisión y en el consumo de la información. A diferencia de la enseñanza inversa, la mayor parte del tiempo es a la producción de conocimiento, a la relación interpersonal, a la práctica guiada y también a la evaluación formativa. Cambiar este paradigma implica un mayor trabajo en equipo, supervisado por el docente que ahora tiene un rol de guía, mayor tiempo a la evaluación formativa, la discusión de casos, la realización de proyectos. Veamos ahora algo de los orígenes del Flipped Classroom. El origen del Flipped Classroom parte de lo que se conoce como el Blended Learning o la mezcla de la docencia por internet y lo presencial. Los antecedentes también del Flipped Classroom tienen que ver con lo que hemos escuchado probablemente hoy en día del peer instruction o la instrucción entre los pares de Eric Mazur por allá por el 1996. Pero no fue hasta que en el 2007, Jonathan Berman y Aaron Sams, ambos profesores de química de Woodland Park High School en Colorado, Estados Unidos, hicieron popular este nuevo método o modelo pedagógico, y fueron ellos que descubrieron un software para grabar presentaciones o grabar muchas de sus clases, las publicaban en internet y aquellos estudiantes que por diversas razones no podían estar en clase, esto les permitió acceder al material, estudiarlo, y no solo aquellos alumnos que no podían estar en clase se interesaron en esta nueva forma de aprender. Estos académicos además se pudieron dar cuenta que de esta manera atendían a las necesidades particulares e individuales de cada uno de sus estudiantes. Bueno, desde aquellos años, ambos profesores comenzaron a dar charlas a otros en Estados Unidos y en otros lugares. Y a la fecha hay muchos docentes que están usando este nuevo modelo para enseñar a alumnos tanto de enseñanza media como de enseñanza superior. Veamos algunos sustentos teóricos del Flipped Classroom. Bueno, algunos de ellos se encuentran en las raíces de distintos argumentos de la base psicológica sobre el aprendizaje centrado en el estudiante, como en las teorías de Piaget y Vygotsky. En la teoría del conflicto cognitivo de Piaget, o lo que conocemos como el constructivismo, y del aprendizaje cooperativo, o la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. El constructivismo se considera el origen de las teorías de los enfoques basados en resolución de problemas y el aprendizaje activo, que hemos escuchado incluso en nuestro modelo educativo de la Universidad del Biobío. También el Flipped Classroom tiene un soporte del aprendizaje experiencial de Cole, es decir, constituye la base de los diferentes estilos de aprendizaje. Y por último,
tomado un poco del conectivismo, que es una teoría del aprendizaje promovida por Stephen Downes y George Siemens. Esta teoría es para ahora la era digital, donde explica el aprendizaje complejo en un mundo social digital que está evolucionando, y es una alternativa a las teorías recién expuestas de Piaget, de Vygotsky, en donde la inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividad de aprendizaje empiezan a mover a las teorías antes mencionadas hacia la edad o la era digital. En resumen, muestro acá los tres grandes representantes del constructivismo, Piaget, Vygotsky y Ausubel, cuyo núcleo se diferencia el primero porque se centra en la persona y el aprendizaje se produce por una asimilación y una acomodación. Vygotsky presenta un núcleo en lo social, en el hombre, y el aprendizaje se produce por la interacción con los pares. Ahí viene entonces el concepto de zona de desarrollo próximo. Y el de Ausubel tiene que ver más con lo actitudinal, con la disciplina, y el aprendizaje se produce porque es significativo, es una experiencia para el alumno y lo relaciona con su experiencia o conocimientos previos. Bueno, si pensamos que todos tuvimos una formación pedagógica, no voy a dar mayores detalles de cada uno de ellos, solo mencionar tres principios del constructivismo. El sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. Cuando el sujeto lo realiza en interacción con otros, el alumno da un significado a las informaciones que recibe. Bueno, a continuación les voy a mostrar los 4 pilares del Flipped Classroom. Cada una de sus letras tiene un significado. La F de Flexible Environments, la L, Learning Culture, Intentional Content y la P, Professional Educator. ¿Qué quiere decir esto? El entorno flexible tiene que ver que ahora nosotros los educadores debemos pensar en los espacios de aprendizajes, adaptarlo a los nuevos tiempos, ya no solo ocurren dentro de un aula. Debemos tener flexibilidad en las expectativas de los tiempos de aprendizaje y en el tipo de evaluación que le realizamos a nuestros alumnos. El segundo pilar, que es la cultura del aprendizaje, es básicamente cambiar este rol en donde principalmente en la enseñanza tradicional el docente era la principal fuente de información y era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Flipped Classroom cambia hacia un enfoque más centrado en el alumno. El tiempo de clase se dedica a explorar los temas con mayor profundidad, crear más oportunidades de aprendizaje, en donde los alumnos deben participar activamente. El contenido intencional, en este pilar encontramos que nosotros los docentes vamos a tener que pensar continuamente cómo utilizar este modelo para ayudar a que los estudiantes desarrollen la comprensión conceptual y lo procedimental. Al comienzo probablemente va a ser un poco demandante pensar en qué tipo de estrategias, qué tipo de actividades y qué evaluaciones vamos a necesitar para que el alumno realice en casa, cuando visualice los videos o el material que ustedes van a presentar, y luego qué es lo que vamos a realizar durante el aula. Todo va a tener que ser intencionado. Y el cuarto pilar, que tiene relación con los educadores profesionales, es decir, nosotros debemos ser profesionales reflexivos, debemos tener una interacción con nuestros pares si queremos mejorar nuestra calidad en la docencia. Debemos aceptar una crítica, al comienzo tolerar el caos en las aulas. Cuando uno hace modificación, innovación, siempre se produce una especie de caos, porque es romper con los paradigmas tradicionales. Finalmente les voy a mostrar algunos componentes que este modelo tiene. Básicamente hay dos entornos, lo que sucede al exterior del aula y lo que sucede al interior del aula, y que ambos contextos deben estar integrados entre sí. Para conseguir esto hay que tener ciertas consideraciones que menciona Basal en 2012. Primero, planificar en detalle lo que se desea uno que ocurra dentro y fuera del aula, como lo mencioné. Segundo, seleccionar las actividades apropiadas, las cuales deben ser variadas para cada uno de los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos.
integrar completamente los contenidos de fuera del aula con los que vamos a trabajar durante el aula. Y por último, y lo más importante, que es emplear la plataforma para proporcionar los contenidos y las actividades de una manera organizada. El rol de la plataforma acá es esencial dentro de este modelo Flipped Classroom, pues la función es conectar lo que se ve fuera con lo que pasa dentro del aula, sin la cual es difícil combinar ambas partes. Si lo vemos como un continuo, entonces debemos pensar al minuto de planificar una unidad o un contenido con este modelo, pensar en el propósito o lo que nosotros hoy en día llamamos en un RA, que es un resultado de aprendizaje. ¿Qué deberían ser capaces de hacer nuestros alumnos? Pensar en las actividades previas y en las actividades de la clase, que deben estar conectadas con este propósito. Deben estar dirigidas a los resultados de mayor alto nivel cognitivo. Finalmente, siempre debemos pensar en un cierre o en una evaluación para ver si se cumplió o no el propósito. Si hacemos un link entre el Flipped Classroom y la taxonomía de Bloom, podemos ver que las actividades que realizan los alumnos antes de venir a clase, ya sea ver videos, familiarizarse con términos, con hechos, introducción a conceptos principales nuevos, vamos a estar trabajando en los primeros niveles cognitivos, es decir, a un nivel de conocimiento, de comprensión. Obviamente vamos a tener que elaborar una actividad que nos permita verificar si los alumnos comprendieron o no estos conceptos o estas lecturas o videos. Durante la clase debemos preparar actividades para que los alumnos puedan utilizar los niveles cognitivos más elevados, a aplicar, analizar, sintetizar, etc. Por ende, tenemos que pensar en actividades donde se produzca mayor discusión, análisis de datos, interpretación, etc. Y luego, si la unidad lo requiere, podemos elaborar una actividad para que los chicos realicen después de la clase, que puede ser un proyecto colaborativo, un trabajo, y ahí pueden utilizar nuevamente los diferentes niveles cognitivos. Bueno, y para concluir les dejo aquí una gráfica de la visión actual del aprendizaje del siglo XXI con todos los conceptos que probablemente muchos de nosotros hemos escuchado o hemos leído últimamente. Un poco de humor del Flipped Classroom, si nos atrevemos a usar este nuevo modelo, si rompemos con el método tradicional, probablemente eso que se grafica acá en esta caricatura no va a suceder. Y por último, unas referencias y unas páginas web dedicadas al Flipped Classroom. Bueno, ha sido todo por hoy. Los espero el próximo miércoles para seguir aprendiendo juntos de cómo poder utilizar el Flipped Classroom.